gustaría presentarte, contarnos un poco sobre ti? Ok, bueno, mi nombre es Aaron Enríquez, tengo 30 años, soy un hombre trans peruano eh, y actualmente me dedico al activismo por los derechos de la comunidad LGBT de parte de la Sociedad FMTM Trans del Perú, y también estoy en un proyecto diversos de Amnistía Internacional que ha sido creado para generar activistas que puedan hacer activismo, valga la redundancia, a través del arte. Perfecto. Bueno, Aaron, buenas tardes. Uno de los objetivos de esta entrevista es precisamente aclarar algunos conceptos que para la población en general suelen parecer extraños. Para empezar, ¿cómo le explicarías tú a una persona que no está informada sobre este tema cuál es la diferencia entre sexo y género? Ok, el sexo está determinado por la biología, ¿no? Tanto por temas cromosomas, genitales, por ejemplo, y puede ser macho o hembra, por ejemplo, en el mundo animal. Eh, entonces, cuando tú naces, ¿no? El médico usualmente, al menos aquí en Perú, usualmente basándose estrictamente en tus genitales, determina si tú eres hombre o mujer, ¿no? Sexo masculino o femenino. Sin embargo, el género es una construcción social, que es algo que va sucediendo en base al sexo que se te asigna al nacer. Entonces, si en el caso de ustedes, por ejemplo, ¿no? Al momento de nacer el médico dijo es masculino, sexo masculino. Entonces sus padres los han criado con una identidad de género hombre, eh, y así es como ustedes el día de hoy se identifican. Ahora, las personas trans, según vamos creciendo, nos damos cuenta que no nos identificamos, que nuestro género, que es construcción social, no está estrictamente relacionado con nuestro sexo asignado al nacer. Entonces decidimos hacer una transición, ya sea o no hormonal, por ejemplo, y empezamos a vivir de acuerdo al género con el que sí nos identificamos. Por ejemplo, el mío en este caso sería el género masculino, ¿no? Y siguiendo con la idea de explicar un poco conceptos a algunas personas que esto se les puede como que hacer un poco más complicado, ¿podrías eh, eh, Uh -huh. aclarar lo que sería un estereotipo y cómo estos afectan de diferentes formas a los miembros de la comunidad LGBT? Ok, por ejemplo, un estereotipo simple, ¿no? Para alguien que no está muy sumergido, digamos, en la comunidad, sería los colores, por ejemplo, ¿no? Los colores, el rosado y el azul o celeste, están asociados usualmente al sexo asignado al nacer de las personas, o sea, femenino o masculino, ¿no? A las niñas usualmente pequeñas se les suele poner ropa rosada, ¿no? Y a los niños ropa azul. Este es un estereotipo, ya que los colores por sí mismos no deberían suponer el género de una persona. Tanto hombres como mujeres podemos utilizar en nuestra ropa, por ejemplo, ropa de cualquier color, ¿no? Rosada, celeste, verde, amarilla, y esta no debería estar asociada directamente a un sexo o un género. Eso sería un estereotipo. Ahora, ¿en qué nos perjudica, me dijiste, como sociedad? Sí, Este tipo de de qué estereotipos nos forma perjudica como condicionan la vida? sociedad. Claro, por ejemplo, lo condiciona de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, hay muchos padres que quizá por cultura o por machismo no permiten que sus hijos, por ejemplo, jueguen con muñecas, ¿no? O se pongan ropa color rosada, o vean algún tipo de película, o tengan algún tipo de amigo o amiga, porque no lo consideran propio de la masculinidad que quieren imponerle a sus hijos. Entonces, eso nos perjudica porque crecemos con estos mismos estereotipos marcados, ¿no? Creando
a su vez una sociedad que, que al ser patriarcal y heteronormativa, eh, sigue generando este tipo de binarismo, ¿no? En el que todo tiene que ser o masculino o femenino, y eso hace que muchas personas, cuando estén grandes, tengan muchas frustraciones, ¿no? Respecto a cómo crecen, las cosas que les gustan, las cosas que tienen permitidas hacer, por ejemplo, carreras que pueden o no estudiar, cuando en realidad ni tu sexo ni tu género debería determinar a qué te quieres dedicar en el futuro, ¿no? Aaron, disculpa, mencionaste el término heteronormativo. ¿Podrías definirlo, por favor? Uh -huh. Sí, creo que sí. Eh, la heteronormatividad va por las cosas que a lo largo de la historia hemos relacionado a las cosas heterosexuales, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo te puedo explicar la heteronormatividad? Por ejemplo, que las bailarinas sean mujeres, usualmente, ¿no? Y que si hay un bailarín hombre, usualmente y lamentablemente se le tilde, por ejemplo, de homosexual. ¿Por qué? Porque en las personas no suelen relacionar que un bailarín hombre cisgénero, por ejemplo, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de danza clásica. Entonces, al no entrar dentro de la heteronormatividad que tenemos impuesta, lo asociamos como parte de, de quitar son que Disculpa, Aaron, se cortó un poquito. ¿Crees que podrías repetir lo que dijiste, por favor? sí. La heteronormatividad, según como yo la tengo entendida al menos, eh, sería, por ejemplo, que la danza, ¿no? Sobre todo la danza clásica, es algo que tenemos asociado a que lo estudien las mujeres, ¿no? Que lo practiquen las mujeres o que se puedan dedicar a eso las mujeres. Si un hombre cisgénero, además, decide estudiar danza porque es algo que le gusta, lamentablemente en la sociedad en la que vivimos se le va a tender a juzgar de homosexual, lo más probable, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas no tienen asociado que un hombre cisgénero le pueda gustar la danza sin tener una orientación sexual diferente. Y esto parte porque desde pequeño se nos ha enseñado que eso es algo femenino, ¿no? Que eso es algo, entre comillas, de mujeres. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las tareas del hogar o, por ejemplo, y sobre todo con las profesiones, ¿no? Por ejemplo, mecánica, no conocemos muchas mujeres mecánicas. Eso sería algo heteronormado, ¿no? Se nos ha enseñado que eso es o de hombres o de mujeres y que así debe ser, entre comillas. Y en la publicidad, en los diferentes medios de televisión, comunicación, etcétera, muchas veces esta heteronormatividad se mantiene, ¿no? Se perpetúa. Y Sí, nosotros queríamos preguntar si conoces si se, perdón, no de, si se vienen realizando diferentes esfuerzos del gobierno para tratar de cambiar, de romper esos estereotipos, esta heteronormatividad presente. yo he visto por parte de algunos ministerios, ¿no? Que están intentando mostrar cada vez más familias diversas. Y con familias diversas no me refiero solo y únicamente a familias homoparentales, ¿no? Que serían padres homosexuales, tanto gays como lesbianas, sino también familias diversas en cuanto a, por ejemplo, hay niños que crecen con sus abuelos porque por A o B motivo no cuenta con la presencia de sus padres. Entonces, un niño que es criado por sus abuelos o por un tío, por una tía, niños que son criados por sus hermanos, también entran dentro de la categoría de familia diversa, ¿no? O padres que crían a sus hijos pero viviendo con otras personas en el mismo hogar que también forman parte de la familia y, y estas familias son diversas. Yo he visto últimamente, al menos hace unos quizá 2 años para acá, que algunos ministerios, como el Ministerio de la Mujer o el MIDIS, están intentando cada vez más mostrar
a este tipo de familias como algo normal en nuestra sociedad, porque además lo es, ¿no? La publicidad actualmente, no por parte del Estado, pero la publicidad en general no suele mostrar a mucha diversidad y menos familias homoparentales como parte de nuestra sociedad, cuando en realidad sí las hay y son mucho más normales de los que nosotros creeríamos. Y yendo por otro lado, Aaron, ¿conoces a alguna ONG que esté promoviendo esta labor? Que específicamente esté promoviendo la diversidad, digamos, en publicidad. Sí, y que trate el tema de heteronormatividad. Yo creo que la gran mayoría de ONGs relacionadas con la comunidad LGBT intentan hacer activismo de esta forma, ¿no? Pero que se dediquen específicamente a eso no sabría decirte, la verdad. Y Bueno, para continuar con esta forma, ¿podrías darnos algunas recomendaciones para nosotros como estudiantes, para estudiantes escolares, para el resto de personas, acerca de cómo tratar de eliminar estos estereotipos, cómo tener una mejor comunidad, una mejor vida en comunidad? Yo creo que es muy importante eh, la labor, por ejemplo, que ustedes en este curso de responsabilidad social hacen. Sé que no es la única universidad que tiene cursos parecidos y, y me alegra mucho que cada vez más se toque en estos cursos de responsabilidad social el tema de la comunidad LGBT, ¿no? Ahora, no solamente a ustedes, sino quizá a alumnos escolares, yo creo que sería importante, o al menos es mi sueño, con el tiempo poder dar charlas acerca de, por ejemplo, el bullying, a personas de la comunidad LGBT, no solamente homosexuales, también bisexuales, trans o sobre género no binario, que es algo incluso mucho menos conocido hoy en día, a los profesores, que creo que lamentablemente muchas veces son responsables de permitir algunos tipos de actitudes en sus aulas de clase, pero sobre todo, si es algo que puede partir de nosotros mismos, sería empezar a buscar información no solo en los medios tradicionales, ¿no? Lamentablemente la televisión sigue mostrándonos las cosas que la gran mayoría al menos quiere ver, ¿no? Son, son muy poco, o sea, intentan generar muy poca ruptura en lo binario, en lo heteronormativo, en la diversidad familiar. En cambio, quizá en Internet, ¿no? En canales de YouTube uno puede encontrar mucha más información, ver a mucha más diversidad, no solamente de familias, ¿no? Hay familias enteras de familias homoparentales que suben muchísimo contenido a sus redes sociales, a YouTube, o ahora en esta nueva, gente más jóvenes, quizá como ustedes en TikTok, ¿no? Y yo creo que por ahí va todo parte de que uno quiera aprender, ¿no? O sea, hay lugares muy seguros en los que uno puede aprender, como en este tipo de canales que te digo que son familiares, y si son escolares, bueno, con supervisión de sus padres, ¿no? Como debiera ser en todo caso en todas las cosas. También hay libros, por ejemplo, ¿no? De familias homoparentales y mostrarle cada vez más, creería yo, a los niños que son familias como cualquier otra, ¿no? bueno, Aaron, muchas gracias por concedernos este tiempo. No, a ustedes De verdad estamos por muy... considerarme para su entrevista. No, gracias a ti. Muchísimas gracias, como ya dijo Leonardo, por todo. Supongo que más adelante te compartiremos nuestra página de Instagram, donde vas a poder ver cómo Ujú. hemos compartido esta entrevista. Y bueno, Igualmente, chicos, la verdad, muchas gracias, muchas gracias también por hacer este tipo de proyectos. Creo que son muy importantes, ¿no? Son proyectos que luego pueden verlo muchas otras personas, tienen muchas más llegadas que quizá una sola persona. Un grupo de personas siempre tiene una llegada mayor y quizá los padres al ver que viene pues de instituciones
de peso en el Perú, como es la Universidad Católica, de un curso de responsabilidad social, permitan que sus hijos o ellos mismos aprendan cosas nuevas, ya no solo viniendo de personas como yo, que ya estamos dentro de la comunidad, sino de personas como ustedes que sin querer se van convirtiendo a veces en nuestros aliados en esta lucha por conseguir los derechos que todos debiéramos tener, ¿no? Claro. Muchas gracias, Aaron.